¿A dónde fue la misma iglesia que Jesucristo dijo que edificaría? Los hombres han buscado en la historia un cuerpo grande, popular, creciente, visible y políticamente organizado al esforzarse por compilar la historia de la iglesia. Entonces, si vas a las bibliotecas y obtienes historias de iglesias, eso es lo que encontrarás. Eso es lo que los historiadores han registrado. Ahora, en la historia real de los 2 primeros siglos de la iglesia profesante, vimos que estaba dividida en muchas sectas diferentes, muchas denominaciones. En una división, los gnósticos solos, había más de 50 divisiones, 50 sectas diferentes. Pero ahora veamos la historia de la iglesia verdadera. Recuerde que el libro de profecía más grande del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, el único gran libro profético del Nuevo Testamento, describe la iglesia en el futuro y muestra 2 iglesias, no una. Les he explicado que la palabra iglesia viene de la palabra griega, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, la palabra griega eclesia, y significa una multitud, un grupo, una asamblea de personas. Eso es todo. No hay santidad en la palabra iglesia. Y si tienes una iglesia mundial de este mundo, esa no es la iglesia de Dios. Luego está la iglesia de Dios mencionada en la Biblia. Ahora encontramos que en el libro de Apocalipsis hay una gran iglesia mundial representada aquí y no es la iglesia de Dios en absoluto. Esta es la iglesia falsa, la iglesia engañosa, la iglesia caída, y esto representa lo que vimos al principio de la historia que les hemos leído. Y les he leído de varias historias, varias enciclopedias, pero principalmente de la Roma de Gibbons, en varias transmisiones pasadas. Ahora, Apocalipsis 17, observe un poco de la iglesia falsa antes de entrar en la historia real de lo que le sucedió a la verdadera iglesia. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Apocalipsis 17:1. Ahora, Juan es el que está escribiendo esto. Él no es el revelador. Es Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y Dios la envió y la hizo saber por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Y Juan lo registró por escrito. Ahora, la parte profética del libro de Apocalipsis, como vimos cuando estábamos leyendo el libro de Apocalipsis. La parte profética de las profecías está contenida en las visiones, las cosas que Juan vio en visión. Por lo general, estaba en el símbolo, por supuesto, pero estaba en la visión y las cosas que vio. Así que aquí está la profecía y esto es lo que vio. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, es decir, las 7 últimas plagas. Y él me habló diciendo: ven acá, yo te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:1. Eso es Apocalipsis 17:1. Ahora, en el capítulo 18 verás acerca del juicio y su nombre se llama Babilonia y se le dice al pueblo de Dios: salid de ella para que no seamos partícipes de sus pecados y no recibamos las plagas de ella. Porque fuerte es el Dios que la juzga. Por tanto, sus plagas han de venir en un día, muerte y luto, y fuerte es el Señor Dios que la juzga. Sus juicios son estas plagas. Los reyes de la tierra han fornicado y han vivido en deleites con ella. Y así sucesivamente. Apocalipsis 18, 4, 8, 9. Y ella es llamada aquí gran ciudad, Babilonia, en una hora vendrá tu juicio. Apocalipsis 18:10. Ahora bien, estos juicios son los castigos que Dios va a enviar sobre esta iglesia profesante debido a las falsas doctrinas, porque es una iglesia del mundo cuyo Dios es el diablo. Ahora, la gente en ella está engañada. Las personas en ella son personas buenas y sinceras. Es decir, son tan buenas como las personas y por supuesto hay cosas buenas y malas en la naturaleza humana. Supongo que hay tanto bien en los peores de nosotros y tanto mal en los mejores, y eso es cierto. Pero somos carnales a menos que hayamos recibido el Espíritu de Dios para cambiar nuestras mentes y nuestros corazones.
Y entonces estas personas, en relación a la religión, han sido honestas y sinceras, simplemente han sido engañadas. Y el diablo es el gran engañador, pero aquí hay un instrumento que él ha podido usar. Ahora, aquí está esta gran mujer. Ahora, en las profecías bíblicas, una mujer es un símbolo de una iglesia. Lo encontrará en el 5º capítulo de Efesios, donde la verdadera iglesia es la novia prometida de Cristo para ser presentada a él, una virgen casta. Esa es la iglesia verdadera. Y luego, en 2 de Corintios, el capítulo 11, se encuentra nuevamente donde el símbolo de la mujer es un símbolo para la iglesia. Así que sabemos que esto es una iglesia. Ahora, ella es una gran iglesia, no una iglesia pequeña, y está sentada sobre muchas aguas. Ahora, eso es un símbolo, las muchas aguas. Pero vaya al versículo 15 aquí siguiente en el mismo capítulo y dice: Él me dijo, el ángel lo explicó, las aguas que has visto, donde esta gran mujer caída se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Es decir, muchas naciones que hablan muchos idiomas diferentes, lo que significa, por supuesto, muchas naciones gentiles que hablan muchos idiomas diferentes. Ahora bien, el hecho de que la mujer se siente sobre ellas significa que ella los controla religiosamente y controla o gobierna la religión. Entonces, es una religión que ha dominado y que impregna muchas naciones. Muy bien, el segundo verso dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2. En otras palabras, en realidad está mezclada con la política de los gobiernos civiles de este mundo. Sabes que Dios es el gobernante supremo. Sin embargo, Dios ha ordenado y decretado que el hombre debe elegir si aceptará voluntariamente el gobierno de Dios o si lo rechazará. Y Dios le ha permitido al hombre establecer sus propias ideas y organizarse a sí mismo si le place, lo cual el hombre ha escogido hacer y todo ese tipo de cosas. Y Dios ha puesto ante la humanidad la verdad por un lado y le permitió estar en desacuerdo y tomar el error por el otro. Dios ha puesto delante del hombre para que el hombre elija la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el hombre por lo general ha elegido el mal. Por supuesto que el hombre piensa que quiere el bien y realmente cree sinceramente que lo quiere, pero parece que por lo general va por el camino del mal. Y así Dios ha apartado un periodo de 7,000 años, amigos míos, en el que Él ha decretado como gobernante supremo que debemos elegir aunque elijamos mal. Y Él permite que nos equivoquemos. Ahora, solo podemos equivocarnos y elegir mal porque Dios lo permite, y solo mientras Dios lo permita. Y para cualquier rebelión organizada contra Dios en esta tierra, Él ha permitido solo 6,000 años. Luego habrá 1,000 años en los que Dios se hará cargo del gobierno y gobernará a la humanidad y a todas las naciones de esta tierra. Y estamos llegando a ese tiempo, el comienzo de esos 7,000 años en nuestra generación ahora, este siglo XX. Nosotros, mis amigos, estamos viviendo al final de la era. Somos las personas que vivimos en 2 eras, 2 mundos, y tú vas a vivir en el mundo feliz, pacífico y alegre mañana. Estamos en el fin de este mundo y esto es lo que sucederá al final. Dios finalmente enviará sus plagas sobre este gran sistema religioso falso. Ahora, en el versículo 5, en su frente tenía escrito un nombre, misterio. Sí, y son los misterios paganos babilónicos que ella tiene, poniéndoles nombres cristianos como les he mostrado. Misterio, Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Ahora, Babilonia significa confusión. Es confusión, división, muchas divisiones de religiones, discrepancias. Sí, todo en confusión, pero es un gran sistema y hay una cosa en unidad en todo el sistema. Y esa es la rebelión contra Dios. No quieren lo que llaman obras, no quieren obediencia a Dios, quieren la salvación, pero han convertido la gracia en lascivia o licencia para desobedecer. Judas nos dice que contendamos ardientemente por la fe una vez dada. Judas, versículo 3. Ahora bien,
Dios profetizó que sucedería esto, que el pueblo se rebelaría contra Dios. Dios puso ante Adán y Eva en el jardín del Edén la verdad y el Espíritu Santo, simbolizados por el árbol de la vida, pero también les puso delante la rebelión y el pecado, y seguir su propio camino y el camino que parecía recto al hombre, simbolizado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una mezcla de bien y mal. Eso es lo que tenemos en la naturaleza humana. De eso participaron, rechazaron a Dios, se desviaron. Mis amigos, eso es lo que hizo la gente en la iglesia profesante que Jesús comenzó. Pero recuerden que ellos no estaban en la iglesia. Una vez que se rebelaron contra Dios, ya no estaban en la iglesia. La iglesia no es una organización visible. La iglesia es un organismo invisible, espiritual. Está compuesto por gente visible, por supuesto, gente de carne y hueso. Pero son solo aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, que están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, cuyas mismas vidas han sido cambiadas por el poder de Dios y que se han quebrantado por completo acerca de la clase de vida que llevan. Y siempre habían vivido, que se han arrepentido y se han alejado de ello y se han vuelto a Dios y se han entregado a Dios para dejar que Jesús entre en sus corazones y vidas y vivir su vida santa, justa y perfecta en ellos y para ellos. Entonces, es Cristo en ellos y esa es la esperanza de gloria. Y la gente en la iglesia verdadera tiene a Cristo en ellos en la presencia del Espíritu Santo. Ahora, uno puede estar aquí y otro allá. Y nuevamente podría haber un cuerpo asistiendo juntos, todos menos uno de los cuales están en la iglesia verdadera. Pero ese es apóstata y no es un verdadero cristiano, no está realmente siguiendo el camino de Dios, que uno no está en la iglesia aunque asiste con ellos. Como ven, no se trata de cuántos se juntan y se reúnen en algún edificio y se reúnen en las bancas de las iglesias o algo por el estilo, mis amigos. Y unirse a una organización visible no te lleva al reino de Dios, ni te compra la salvación de ninguna manera. Ahora, aquellos en cualquier grupo, muchos de ellos podrían ser cristianos y algunos no. O muchos de ellos podrían no serlo y algunos podrían serlo. O pueden serlo todos, o puede que ninguno lo sea. Dios lo sabe y no estamos para juzgar. Y solo Dios puede leer la mente y el corazón de los hombres y sabe quiénes son suyos. Pues bien, este nombre es Babilonia la Grande, no la pequeña, la esparcida, la dispersada, la perseguida, la despreciada. Oh no, Jesús dijo que su iglesia, la iglesia que él dijo que edificaría, sería el rebaño pequeño. Dijo que sería despreciada y odiada por el mundo. Él dijo que si a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. Juan 15:20. Y entonces, el usted es la gente que formó su iglesia. Dijo que no eres mayor que su Señor y Maestro. Me persiguieron, me odiaron. Le escupieron en el rostro, lo coronaron con una corona de espinas, lo golpearon casi hasta la muerte antes de que lo crucificaran. Él tomó vuestras enfermedades y vuestras dolencias y dolencias sobre sí mismo. ¿Sabía usted eso? Y luego lo crucificaron y lo clavaron una lanza en el costado y la sangre brotó. Le dieron a beber hiel y vinagre cuando tenía sed. Pero él miró hacia el cielo y dijo: Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Sí, él tenía el amor de Dios en su corazón. Ese no es un amor carnal. Ahora, su pueblo iba a ser esparcido por las organizaciones populares de este mundo. Y entonces aquí estaba Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:5. Allí, amigos míos, es la iglesia profesante que asume el nombre de Cristo, el nombre cristiano. Jesús dijo que surgirán muchos falsos profetas. Dirán que yo soy el Cristo. Profesarán que yo soy el Cristo. Tomarán mi nombre, lo usarán. Se llamarán cristianos, pero engañarán a muchos. Bueno, aquí está el cuadro de esto en Apocalipsis 17. Eso es una profecía. ¿Se cumplió esa profecía? ¿Ha sucedido alguna vez? ¿Alguna vez va a suceder?
Está en la palabra de Dios, mis amigos. Ahora, en el capítulo 12 de Apocalipsis, usted encuentra que se representa a la iglesia verdadera. Y esta es una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estando encinta, dolor de parto, con dolores de parto. Apocalipsis 12, 1, 2. Ahora, eso es primero, es la iglesia del Antiguo Testamento. Amigos míos, ¿se dan cuenta de que la iglesia de Dios, es decir, Dios formó una iglesia? No era la iglesia de Dios en un sentido. No se llamaba la iglesia de Dios, pero era una iglesia y era la única que pertenecía a Dios de alguna manera, formada bajo Moisés. Y usted encontrará en el 7º capítulo del libro de los Hechos en su Biblia que eso se llama la iglesia en el desierto. Porque se llamaron a sí mismos con el mismo nombre. Es solo un sinónimo, una palabra diferente en español, pero significa lo mismo, la congregación de Israel. Pero esa era la congregación de Israel, la iglesia de Israel, no la iglesia de Dios. Esa iglesia no tenía el Espíritu Santo. Esa iglesia no tenía salvación. Esa iglesia no fue comisionada para Mateo 24:14. Pero, amigos míos, después de que Jesús fue al cielo, envió el Espíritu Santo y en el día de Pentecostés el Espíritu de Dios vino a entrar en la mente y el corazón de las personas que habían aceptado a Cristo. Y las personas que realmente se habían arrepentido y las que ahora se sometían a Dios para que Dios pudiera enviar su Espíritu Santo, su gran poder, su vida misma en sus mentes, sus corazones y sus vidas para cambiarlos, para convertirlos. Y así se convirtieron, cosa que no habían hecho en el Antiguo Testamento. Ahora bien, estas personas habían sido engendradas espiritualmente, mientras que en el Antiguo Testamento eran meramente nacidas de la carne. Ahora se convirtieron en la iglesia de Dios, no en la congregación de Israel. Por supuesto, hay una gran diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Pero aquí primero está hablando de la iglesia como ella era, antes del tiempo de ser engendrada por el Espíritu de Dios, cuando aún era Israel. Ella, estando encinta, lloró con dolores de parto y dolorida de dar a luz. Apocalipsis 12:2. Pues bien, aquí apareció el gran dragón rojo que se llama el diablo en el versículo 9. Y él se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz, y el niño es Cristo, por supuesto, y está hablando del nacimiento de Cristo, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que había de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, 4, 5. El elemento del tiempo pasa rápidamente, completamente en un versículo. El nacimiento y todo el ministerio y la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión al cielo en ese único versículo 5. Ahora bien, llegamos incluso a la Edad Media, donde esto sucedió en la historia. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Apocalipsis 12:6. En otras palabras, amigos míos, en lenguaje profético, y no tengo tiempo para explicar todos los detalles técnicos en este momento, esa es una duración de 1260 años. Y eso pasó en la historia. La verdadera iglesia era una iglesia perseguida. Se dispersó y tuvieron que huir más allá de los límites de los gobiernos civiles paganizados, a menos que la policía secreta los atrapara y los torturara por completo y finalmente los martirizara, a menos que se retractaran y aceptaran las doctrinas paganas que fueron etiquetadas falsamente como cristianismo. De hecho, sucedió. Ahora, usted encuentra que el diablo se enfoca aquí en el versículo 9. El gran dragón fue lanzado fuera. Había habido una guerra en el cielo con el arcángel Miguel y sus ángeles, y dice que es llamado el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Satanás engañó al mundo entero. ¿Es eso cierto? ¿Lo hizo él? ¿O todo el mundo está iluminado ahora y solo unos pocos están engañados? Mis amigos, nosotros creemos, pues, por supuesto, naturalmente, miramos lo que es, lo que todo el mundo profesa y cree que es el cristianismo. Toda esta gente no podía estar equivocada. Ya sabes, creemos que, por ejemplo, el fabricante de cigarrillos dijo que millones no pueden estar equivocados.
y la gente realmente cree eso. Quiero decirles, mis amigos, en la palabra de Dios son los millones los que generalmente están equivocados, pero en este mundo, de la forma en que lo ven, es al revés. ¿No es así? Piensan que la mayoría siempre tiene la razón. Bueno, Dios muestra que la mayoría generalmente está equivocada muy a menudo. Ahora, aquí Satanás está engañando al mundo entero y luego encontramos que el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, versículo 13. Bajemos a eso. Él vino aquí en el versículo 12, teniendo gran ira, el diablo, porque sabía que tenía poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Ahora, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Él persiguió a la verdadera iglesia, y esa iglesia verdadera había sido terriblemente perseguida. Y a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para volar al desierto, hacia su lugar donde se sustenta por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de la faz de la serpiente. Apocalipsis 12, 13, 14. La iglesia tuvo que huir. Ahora, el último versículo, versículo 17. Y el dragón se enojó, que está muy enojado, lleno de ira, enojado, con la mujer, y se fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente. Apocalipsis 12, 17. Remanente es la última generación, los últimos restos, la última porción o parte, es decir, esta última generación de la iglesia verdadera. Y ese momento se acerca y somos la generación de la que está hablando y aún no ha sucedido, y sucederá en su vida y en la mía en los próximos años. Ahora, llegará mucho antes de lo que piensas. Les digo, mis amigos, ahora mismo es más tarde de lo que piensan. Estamos viviendo tiempos trascendentales, estamos viviendo tiempos terribles y es hora de despertar. Mira lo que está pasando en el mundo, mira las bombas de hidrógeno, mira lo que está pasando. Ahora, creo que las guerras se van a retrasar un tiempo, de hecho. Hay mucha profecía que lo indica. No creo que vaya a estallar en una guerra mundial en el próximo mes o 2, pero quiero decirles, va a suceder en muy pocos años. Y 1, 2, 5, 15 años pasan tan rápido hoy, que es como una especie de soplo pasajero, como pasar otro avión en el aire, o 2 trenes que se cruzan en 2 vías. Te pasa pronto y es mucho más tarde de lo que pensamos. Sabes que Dios es un gobernante supremo. Sin embargo, Dios ha ordenado y decretado que el hombre debe elegir si aceptará voluntariamente el gobierno de Dios o si lo rechazará. Y Dios ha puesto ante la humanidad la verdad, por un lado, y le ha permitido estar en desacuerdo y aceptar el error por el otro. Dios ha puesto delante del hombre para que el hombre elija la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el hombre, por lo general, ha elegido el mal. Por supuesto, el hombre piensa que quiere el bien y realmente piensa sinceramente que lo quiere, pero parece que suele ir por el camino del mal. Ahora, aquí está este diablo, enojado con la mujer, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra nuestra generación ahora, el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17. No hay muchos hoy en día que crean en eso, mis amigos. La mayoría de los cristianos profesantes de hoy simplemente odian los mandamientos de Dios, desprecian los mandamientos de Dios al igual que el diablo. El diablo desprecia la ley de Dios, porque su rebelión original fue en contra de eso. La desobediencia a Dios, la insubordinación, la negativa a reconocer y someterse al gobierno de Dios y tratar de hacerse el gobernante es lo que lo convirtió en un demonio en primer lugar. Regrese a Ezequiel 28, Isaías 14 y ahí está. Y amigos míos, está engañando al mundo al poner ese mismo pensamiento en la mente de las personas que profesan ser cristianas, convirtiendo la gracia en lascivia. Oh, amigos míos, no permitan que un demonio maligno, una influencia tan maligna de ilusión y engaño espiritual, los engañe. Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Ahora, ahí está la verdadera iglesia siendo perseguida, esparcida, expulsada. Ahí la tienes. Muy bien, ahora vamos un poco más lejos. También en este mismo libro de Apocalipsis hay una profecía asombrosa y casi nadie parece entenderla.
y sin embargo es muy clara y te muestra la historia real de la iglesia. Por supuesto, estaba escrito de antemano, era profecía, pero ahora es historia, ya sucedió. Esa profecía se ha cumplido y está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3. Ahora, por lo general, pasamos por alto el 2 y el 3 capítulo del libro de Apocalipsis. Bueno, pasamos por alto este 2 y 3 capítulo porque ellos en sí mismos no son parte de la profecía principal del mundo. Son una profecía de la iglesia verdadera, que no ha sido reconocida por el mundo en absoluto, y estábamos entrando en la profecía de lo que sucedería en el mundo, así que me salté eso. Pero ahora voy a entrar en ello. Ahora voy a dejar que entiendas exactamente lo que dice. Veo que el tiempo se ha ido tan lejos que no vamos a hacer nada más que apenas empezar en este programa. Así que dejemos que esto sea una especie de introducción. Y escuche todas las noches o todos los días, a cualquier hora que este programa esté en su parte del país. Y vamos a recorrer este misterioso Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 que casi nadie ha entendido nunca, que no hace más que trazar en detalle, más o menos detalle, es decir, de antemano, la profecía de lo que iba a suceder desde el mismo tiempo de Cristo hasta ahora en la verdadera iglesia de Dios. ¿Dónde está esa iglesia? Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Bueno, Él la construyó. No es la iglesia que el mundo ha puesto ante su mirada. No es la iglesia que han buscado los historiadores, porque no sabían qué buscar. Buscaron la iglesia popular que la profecía decía que engañaría al mundo. Entonces, mis amigos, cuando tenemos la historia de la iglesia, estamos obteniendo la historia de las iglesias del mundo, las iglesias de este mundo. Ahora, si se dan cuenta, iremos tan lejos como tengamos tiempo aquí por unos 2 o 3 minutos. Por ejemplo, observe Apocalipsis 1, 12, 13. Juan ve una visión de 7 candeleros y Jesús está en medio de los 7 candeleros. Ahora, la Biblia interpreta que los 7 candeleros significan estas 7 congregaciones de iglesias en particular, como usted lee en el versículo 20. Ahora, Jesús está representando a la iglesia a través de 7 etapas sucesivas. Es solo una iglesia, pero está en 7 etapas sucesivas de diferentes tiempos y diferentes generaciones. Y así, Él ha tomado 7 iglesias que existían en Asia Menor. Estaban en una ruta de correo y Él toma aquellas iglesias que estaban en una ruta de correo real. Y el cartero dio la vuelta primero desde el de Éfeso, luego llegó a Esmirna y luego a Pérgamo y así sucesivamente, terminando finalmente en la Odisea. Y entonces está el orden del tiempo y Dios lo usa para mostrar los espíritus sucesivos y bueno, los eventos que sucederían en la iglesia verdadera. Y Él muestra la condición de la iglesia. Ahora, por supuesto, en cierto sentido, encontrarás todas estas 7 características en la iglesia de Dios en cualquier momento en cierto sentido. Y de hecho, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, mientras que también encontrará entre algunas de las personas en la iglesia la condición de la Odisea, y algunos de ellos la condición de Sardis, y algunos de ellos la condición de Filadelfia. Sin embargo, la condición de Éfeso dominó en ese tiempo. Y al final domina la condición laodicense de tibieza. Y sin embargo, hay una sucesión definida en estas iglesias. Bueno, Jesús es representado morando entre ellos. Él está en medio de estos 7 candeleros, y los 7 candeleros son las 7 fases sucesivas de la iglesia. Eran un tipo de toda la iglesia. Ahora Jesús habita en toda la iglesia entonces. Eso es lo que nos muestra por ese símbolo que se explica en la Biblia misma. Ahora bien, dado que la visión representó a Jesús habitando solo en estas 7 iglesias representadas allí, en realidad representan la única gran iglesia de Dios en sus 7 eras sucesivas o etapas de tiempo. Ahora, Jesús escogió a los 7 porque formaban un patrón doble perfecto. Ahora, primero, eran típicos de las condiciones generales entre el pueblo de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Es por eso que nosotros hoy somos amonestados a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a todas las 7 iglesias. No solo
a la que podría estar en nuestro tiempo ahora. Segundo, esas 7 iglesias, cada una de las cuales tenía sus propias características particulares, fueron escogidas porque su ubicación en orden sucesivo en esta larga ruta de correo era típica de las 7 etapas sucesivas de expansión de la Iglesia de Dios a través de todas las edades. Y por supuesto, estas características eran típicas de aquellas iglesias literales que existían en ese tiempo. Y eran un tipo de lo que iba a pasar todo el tiempo. Ahora, al comenzar el próximo programa, vamos a comenzar allí mismo con eso y vamos a continuar y mostrar lo que dice la profecía. Y luego vamos a sacarlo de la historia. Y les mostraremos lo que la historia dice que sucedió y les mostraré dónde está esa iglesia que Jesús dijo que fundaría. La iglesia perseguida, la iglesia dispersa, la verdadera iglesia de Dios, ¿dónde está? ¿Y qué han creído? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué costumbres han practicado y seguido de generación en generación hasta ahora? Amigos míos, es revelador y es asombroso cuando lo entiendes.